con la epístola de los Corintios. Hemos visto 2 sermones nada más, apenas vamos empezando. Y si se ponen ahí, tengan su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, así rápidamente haciendo un recuento de lo que vimos. Pues si ven, primero vimos que Pablo, pues es el que escribió la carta, no hay ningún problema con eso. Vemos que a quien se dirige es a los de Corintio, pero se refiere a ellos como los santificados. Y cuando decimos santificados, explicamos esa palabrita, ¿qué significa? Significa consagrados. O sea, estamos consagrados ya. Somos consagrados, apartados para Dios. Y eso tiene un montón de implicaciones. Suena muy bonito, pero tiene mucha connotación e implicación en mi vida práctica. Es decir, yo ya no me pertenezco, ahora le pertenezco a Cristo. Y eso, piénsalo en tu vida, ¿no? Es lo que estuvimos viendo. Bueno, y eso, pues es una bendición, es una verdad teológica muy profunda, pero es algo maravilloso, es una realidad fantástica. El saber que nosotros, solo nosotros, pero fíjate lo que dije, solo nosotros, el mundo no está consagrado, solo nosotros hemos sido apartados, estamos aparte de todos. ¿Sí? Es decir, estamos en la mano del Señor, somos su pueblo escogido. Es decir, sí, Dios es amor, pero nosotros somos muy especiales para Dios. El amor que Dios tiene por nosotros es único y especial. De hecho, Efesios dice que nosotros no lo podemos comprender. Es tan profundo y vasto que no lo podemos entender. Y no es el mismo amor que tiene por el mundo. No lo es. Discúlpenme, pero no lo es, ¿verdad? Somos consagrados, estamos apartados para Dios tanto que cuando Cristo venga, ¿sí sabes qué va a pasar? Acuérdate de Mateo 25, un pasaje durísimo que le dice a los cabritos, apártense a la izquierda, al fuego eterno. Y ustedes, ovejas, a la derecha, vénganse para acá. Somos nosotros, en la segunda venida de Cristo. A eso se refiere. No para que veas todo lo que significaría el ser consagrado. Y todo por una palabrita que les explicamos la otra vez, que fue un solo sermón, por estar en Cristo. Esa preposición, en Cristo, cambia todo. En Cristo, ¿verdad? Y también vimos que fuimos santificados, es decir, apartados, pero llamados a ser santos. Parece que es repetitivo, pero no. Somos consagrados para ser santos. ¿Y qué es ser santo? Pues alejado del pecado, puro. Ser puro, eso. Que es parte de lo que veía el hermano Yosimar ahorita en la mañana, ¿no? Entonces, ayer Tony, sí creo que Tony estaba explicando ayer en Varones, que si tú lees las cartas en el Nuevo Testamento, si te fijas, casi el 50%, por decir algo, los primeros capítulos, se le llama teológicamente indicativos. ¿Qué quiere decir indicativos? Que ahí el Espíritu Santo te indica qué hizo Dios por nosotros. Y después está el resto de los versículos, que es donde la mayoría le ponemos más atención, porque somos un poco legalistas, la mayoría traemos esa inclinación a ser legales. Y vienen los deberías, es decir, teológicamente le llaman los imperativos, o nosotros lo conocemos como mandatos. Entonces Dios te da indicativos, qué es lo que tenemos que hacer, por qué Dios hizo por nosotros. Entonces, por ende, yo debo hacer esto, ¿verdad? Nomás que los legalistas hacen un lado los indicativos y nos concentramos en los mandamientos. Y eso es legalismo, ¿verdad? Eso es legalismo. Entonces Pablo enseña en todas sus epístolas, y aún en esta, que el son nos lleva al ser. Es decir, si ustedes son santos, son santificados, tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque somos santos. ¿Sí me entienden? El indicativo es el que nos manda. Si yo estoy en Cristo, tengo que ser como Cristo. Yo no lo puedo enseñar esa verdad apartada. Yo no puedo decir, hermanos, sean como Cristo. Usted me dice, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, ¿verdad? De ahí nos manda. Muy bien. Explicamos lo que era la gracia y paz, cómo la gracia, todo lo que implica la gracia, los tipos de gracia, hablamos ya de eso. Explicamos también qué significa el término estar en paz con Dios, algo que el mundo no entiende y que tristemente muchos cristianos el día de hoy no tienen paz. Qué increíble, ¿verdad? Pero lo que sucede es que al vivir en desobediencia, simplemente están cosechando las consecuencias de su propio pecado. Pero en realidad hay paz en su vida, solamente que no la pueden experimentar hasta que no arreglen ciertas partes de su vida, ¿no?
Entonces, como dice la Escritura, sus pecados les alcanzaron. Muy bien. Básicamente, lo que Pablo, si tú lees todo Corintios, toca muchísimos temas. Pero el meollo, el punto central de la carta es ser santos. Solamente que ya te explica en cada parte específica cómo quiere Dios que seas santo. ¿Sí me entiendes? Pero toca muchísimos temas. Pero todo es ser santos. Y en esta parte que vamos a ver 4 versículos el día de hoy, del 4 al 7, del 4 al 7, para que lo tengas ahí, nos enseña cómo ser santos en un tema que ahí lo tienes tú, agradeciendo a Dios. Sé que tú dices, ¿cuántas veces no hemos oído sermones de agradecimiento a Dios? Sí, pero ¿qué enseñan estos 3 versículos sobre el agradecimiento? Yo me sorprendí un poco cuando lo estudié, lo leía tanto, pero que no había profundizado y ya me di cuenta. Ahora, te voy a dar un tip. Si te fijas, el pastor Brian casi siempre te da una hojita. Eso se llama esquema. Y los que él entrega son esquemas expositivos. Eso es buenísimo. Es para que te des cuenta cómo se supone que todos los que predicamos aquí desglosamos, cómo es que separamos por frases, por palabras y sacamos los puntos. Eso es lo correcto. Solamente que él lo entrega para que lo veas, los demás no lo entregamos. Ese es un tip para que veas cómo se sacan los puntos. Eso es un sermón expositivo. También tienes que hacerle preguntas. Si yo digo que voy a hablar del agradecimiento, tú tienes que decirme, hacerle preguntas a esa frase. Hazle preguntas. Y si yo en el sermón no las contesto, no fue expositivo. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo te digo, debemos ser agradecidos con Dios, tú me tienes que preguntar, ¿cómo? ¿Cómo? Es lo primero que vas a preguntar. Y debo de contestar constantemente. ¿Pero por quién debemos ser agradecidos? Por todos los santos. ¿Pero cuál es la razón? Por lo bendecidos que somos. ¿Pero cuál es el objeto? La capacitación que nos da. ¿Hay alguna otra razón? Sí, la evidencia en Cristo. ¿Me explico? ¿Te fijas cómo tienen que responder los puntos al tema? Si no, no es expositivo. Ok. Algunos de los que aquí les gusta estudiar han oído del famoso teólogo Matthew Henry. Es uno de mis favoritos. A mí me gusta mucho este teólogo que ya murió, puritano. La ilustración no tiene tanto que ver con lo que vamos a ver, pero sí con el tema. Dicen que este hombre, que era un gran santo, un día le robaron la cartera. Entonces él escribió, en aquel tiempo eran tan consagrados que llevaban su propio diario, hasta escribían sus oraciones, ¿no? Es bueno. Dice en su diario, Señor, ayúdame a estar agradecido. Fíjate lo que dice. Primero, porque nunca antes ha sido robado. Fíjate cómo busca formas de cómo agradecer a Dios. Era la primera vez que lo robaban. No se está quejando, agradece por ello. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Está bien. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, pues no era mucho lo que traía. Se parece a varios de nosotros, ¿no? Dice, y cuarto, y porque fui yo el que fue robado y no quien robó, fíjate. ¿Entiendes? Qué tremenda, ¿no? La actitud de este hombre. Bueno, el punto de Pablo aquí es que para ser santos, si tú quieres ser santo, tienes que ser agradecido. ¿Pero cómo? ¿De dónde viene esto? Vámonos al primer punto. Son 5 puntos. Vamos a hacer un poco rápido. Dice, 1 Corintios 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, dice. ¿De dónde sale la palabra constantemente? Nosotros debemos ser agradecidos constantemente. Ahí está el adverbio. Siempre. No lo estoy inventando. Siempre. Ahora, fíjate, ¿te acuerdas que el primer sermón explicamos cómo se escribió? Pablo estaba en Efesios, pastoreando, ministrando, y le llegan informes de que en Corintios estaban muchos problemas. Entonces, Pablo se pone y escribe esta carta y la manda, ¿sí? Nomás para que te des idea de lo que estaba pasando en Corintios. Había un grupo que era admirador de un gran predicador llamado Apolos. Muy dotado este hombre, buenísimo para predicar. Era un hombre extraordinario, elocuente, audaz para predicar. Muy bien. Bueno, tenía sus seguidores. Nomás a él seguía. Eso es malo. Había otro grupo que apoyaba fielmente a Pedro. Pedro, pues, imagínate. El principal de los apóstoles, ¿no? Otro apoyaba lealmente a Pablo. El misionero más grande que hemos tenido. Y otros se creían tal vez más espirituales. Esos son los que se creen muy espirituales. Nosotros nada más servimos a Cristo, ¿no? O sea, no seguimos al hombre. Pero el asunto es que eran distantes uno de los otros, eran grupitos pero separados. Es decir, no estaban unidos en la misma iglesia. Eso es terrible, ¿verdad?
Pero aparte, eran permisivos con ciertos pecados y hasta estaban orgullosos porque decían, nosotros somos una iglesia de mente abierta. Tanto que tenemos aquí la mamá con su hijo, teniendo una relación. Mamá me refiero a madrastra, ¿no? No la mamá biológica. Y ellos estaban muy orgullosos porque somos mente abierta. Como el día de hoy que hay pastores homosexuales o permiten matrimonios homosexuales, ¿no? Entonces ellos estaban muy orgullosos. Y Pablo les dice, hey, eso es incesto, ¿eh? Eso es incesto. Aparte, entre ellos había disputas y decían, ¿sabes qué? Como no les podemos arreglar, vamos al tribunal. Con los impíos, para que resolvieran un asunto que lo podían resolver con los pastores. Se demandaban unos a otros, pues ¿dónde está el testimonio? Imagínate. Eso es lo que estaba pasando. Otros, por no decir casi todos, generaban un desorden a la hora del culto. Las mujeres hablaban. Querían lucirse en el culto, usando sus dones espectaculares. Y los hombres también. Y era un desorden, un caos. Todos haciendo alarde de sus dones que tenían. Eso estaba pasando. ¿Sí? Exhibían vanidosamente sus dones. Algunos enfatizando más el otro, ¿no? Pero lo más serio, acuérdate que Corintios era una terrible ciudad. Era una tipo metrópolis, ¿no? Muy avanzada. Pero era terrible en pecado, ¿no? Bueno, pues como estos se convirtieron y se fueron a la iglesia, no dejaron ese estilo de vida. El ser mundano lo arrastraron y lo metieron a la iglesia. Entonces la iglesia empezó a ser sumamente mundana. ¿Sí me entiendes? En su manera de pensar. Bueno, estos eran los corintios. Y Pablo, ¿qué empieza a decir? Hermanos, cambien. Dejen esos pecados. No empezó con eso. Lo increíble es que dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Cómo puedes agradecer con una iglesia así? Si Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo, mira, si esa iglesia era terriblemente mundana y nos dice que le agradezcamos a Dios por esos hermanos, ¿qué me está queriendo decir? Agradece. Agradece por ellos. Tú agradece por todos ellos. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Escuchaste bien? Sí, que a pesar de los pecadores inmundanos, carnales e inmaduros, bebés espirituales protagonistas, agradece por ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego dice, bueno, está bien, pero ¿qué tanto tengo que agradecer? Constantemente, dice Pablo. O sea, siempre agradece por ellos. Wow. ¿Sí? ¿Ya lo habías leído ese pasaje? Qué tremendo, ¿no? Y es verdad, yo entiendo, fíjate, que hay hermanos, hay hermanitos o hermanitas que su testimonio puede ser terrible. Que pasan los años y no cambian. Tenemos la hermanita chismosa, el hermanito orgulloso, la hermanita rencorosa, el hermanito que no paga. En fin, tenemos que no quiere cambiar, que es de celofán, ¿verdad? Pero, y que puede ser muy difícil tener una relación santa con ese hermano, o tal vez hasta sentir aprecio porque es terrible contigo ese hermano o hermana, ¿no? Puede ser. Pero dice Pablo, a pesar de ello, a pesar de ese lamentable testimonio, es tu hermano. ¿Y sabes qué? Dale gracias a Dios de que es salvo. Dale gracias. Y yo sé qué vas a decir tú. Sí, es tu hermano y hay que darle gracias. Ahora, ¿por qué? Porque son salvos. Y eso es la prioridad de la vida, el que sea salvo. Ya lo demás es secundario. Si entendemos bien la importancia de este asunto de ser salvo, ¿no? Si lo entendemos. Después vamos a ver. Por ejemplo, mira, es como, no sé, se me ocurre que tú tienes un familiar, primo, tío, lo que tú quieras, alguien que es tu familia, y tiene un accidente, y todos se ponen a orar para que sane. Pero no es buena persona. La verdad, su prioridad es que sane, que se salve, que salga del hospital bien. Ya después veremos lo demás, ¿verdad? Porque ante la vida la prioridad es eso, que se salve. Pues en la iglesia es lo mismo. La prioridad es que sean salvos. Ya, bueno, pues su caminar, su testimonio, pues vamos a tratarlo más adelante. A ver, ojalá algún día cambie ese hermano. Pero por mientras, dice Dios, agradéceme, porque lo salvé. Y siempre, aparte. ¿Verdad? Recuerda que tenemos muchas prioridades los creyentes, pero una de nuestras prioridades es evangelizar, es ser portadores del mensaje. Cuando Dios nos usa, si alguna vez te ha tocado que te usa Dios para sembrar la palabra y esa persona se salva, wow, se siente maravilloso. Es fantástico ser usado para eso.
Pero cuando ves que otras personas fueron usadas y se salvó, aún así debemos de sentir mucho agradecimiento. Solamente porque lo salvó. Es un adorador más de Dios, es una persona menos en el infierno. ¿Verdad? Siempre, siempre. Y eso tiene su lado bueno en el momento que ella diga, hermano, pero es que, Señor, es que este hermanito, esta ovejita, pues es difícil agradecerle porque ha hecho daño, ha lastimado a muchos, hace tropezar a otros y aún me ha humillado, me ha lastimado a mí. Y dice yo, bueno, aún así quiero que me agradezcas siempre por esa ovejita, ¿sí? Y es una muestra de que en tu corazón hay cabida para más amor y más gracia. Te falta crecimiento, aunque tengas toda la razón sobre lo que tú estás diciendo de esa ovejita. ¿Me explico? Porque todos tenemos ese tipo en todas las iglesias hay ese tipo de personas y las vamos a tener siempre. Por ejemplo, Filipenses 1:3, si gustan acompañarme. Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Fíjate cómo, para que veas que no nomás es con los corintios. Mira lo que dice Pablo. Filipenses 1:3. Doy gracia. Y siempre usa esa frase, mi Dios. Hay una relación tan íntima, tan estrecha, que ese agradecimiento se ve que es genuino. Doy gracias a mi Dios. Y vuelve a decir, siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones. Rogando, fíjate, con gozo por todos ustedes. Y te aseguro que en ese todos ustedes hay de todo tipo de ovejas. Terribles y hermosas y maravillosas ovejas. Dice, ruego con gozo y siempre me acuerdo de ustedes. Obviamente es una disciplina, ¿no? Me voy a sentar a orar y me voy a estar acordando de mis hermanos. Pero me voy a forzar. No, es que no me acordé. No, siéntate y piensa en tus hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Te lo voy a leer, Efesios, lo mismo. Efesios 1:15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate lo que dice el 16, no ceso de dar gracias por ustedes. Y te dice cómo, la técnica, haciendo memoria de ustedes. Es una disciplina, haciendo memoria. Es más, apúntalo. Hermana Trini, hermana Marta, hermano Abraham, porque se me va a olvidar. Y si la iglesia crece, más. Porque no es muy fácil decir, Señor, te agradezco por todos mis hermanos de palabra de Cristo. No, pues está bien facilito. A lo mejor selecciono mis hermanas, mis hermanos, los jóvenes, los niños, no sé, los pastores, los diáconos. Pero para estar orando por ellos, porque se me va a olvidar. O sea, haciendo memoria. O sea, yo me someto, me pongo en práctica, me disciplino, dice Pablo. Pero te fijas, es una costumbre, siempre estoy agradeciendo por mis hermanos. Wow. Y acuérdate que Pablo tuvo traidores, tuvo discípulos que después se le voltearon y dijeron, no, tú no eres apóstol de veras. Tremendas acusaciones. Y él tuvo que demostrar sus credenciales y decir, sí soy. Los que te están metiendo esas ideas son falsos apóstoles. Y aún así dice, agradezcan por ellos. Wow, traidores de veras había, ¿verdad? Pero no nomás vamos a estar agradeciendo constantemente o siempre, sino ¿por quién? ¿Por quién? Dice Dios, agradéceme por todos tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por tu familia de sangre, por tus padres. Son cosas muy importantes. No, dice, quiero que te enfoques y me agradezcas siempre por tus hermanitos, por tus hermanos espirituales. Nunca encuentro algo que me digan por mis papás, por mis hijos. No. Enfócate en lo importante. Tu nueva familia, ahí quiero que me estés agradeciendo. ¿Sí? Y eso se refiere, los santos, todos los hermanos que conocemos, no nomás de esta iglesia, las iglesias donde tenemos relación, la iglesia hermana en Kansas que nos está apoyando tanto, está orando por ellos a veces, tienen días especiales, momentos especiales donde oran por nosotros. Wow, qué tremendo, ¿no? Tremenda lección. Todos los hermanos con los que tenemos relación o conocimiento de ellos, a ellos hay que decirle, gracias mi Dios por ellos constantemente, ¿verdad? Así que debemos ir al trono de gracia y ser honesto y pedirle al Señor. Y si no puedo, decirle, Señor, no puedo, cámbiame el corazón. Estoy batallando para agradecerte por cierto hermano. Pues tienes que agradecer.
Y te está mostrando a lo mejor el Señor que nos falta crecer más, independientemente si te han lastimado, ¿verdad? Si el Señor puso la vara altísima al decir, amen a sus enemigos, ¿cómo no voy a orar y agradecer por mi hermano? Si tengo que amar a mis enemigos, ¿me explico? Digo, por aquellos que todavía pueden estar renuentes en decir, sí, pero es que este es un hipócrita de primera, sí, pero es mi hermano. Ay, mi hermano, hay de todo. ¿Te has puesto a pensar? Bueno, a lo mejor algunos, hay divisiones en la familia biológica, ¿no? Hay hermanos que ya no se hablan. ¿Sí? ¿Qué crees que los padres dicen? Si mis 3 hijos, que nomás tengo 3, que no se hablaran, que tuvieran división, pleitos por ellos, porque no se soportan, pues a lo mejor yo no puedo resolver nada, pero en mi corazón voy a decir, ¿no? Qué tristeza que pase eso, ¿no? ¿Tú crees que dice nuestro Padre Celestial al ver que no puedes agradecer por haberlo salvado? No puedes agradecer por eso. Y criticamos a Jonás, ¿verdad? Que lo mandaron a predicar el evangelio de la salvación para que toda una ciudad se salvara, y cuando se salvó se enojó. Sabía que los ibas a perdonar, dice todavía. Pues claro, porque es muy misericordioso Dios y se enoja con Dios, ¿no? Eso te enoja, le dice. Fíjate para que veas qué mal estás. Y a veces podemos caer en eso, ¿no? Yo mismo me he sentido ridículo muchas veces. Digo, no puedo, Señor. Pues que nos cambie. Pero sí debemos hacerlo, ¿verdad? Sí debemos hacerlo. Por ejemplo, el asesinato es un pecado gravísimo, no por matar a una persona. Es grave, porque esa persona tiene la imagen del Señor. ¿Me explico? Por eso es grave. Porque tú puedes matar a un animal porque cazaste o por quieres consumir su carne, ¿no? Pero el matar a un ser humano, lo grave está en sí, porque es portador de la imagen. Así sea una basura ese hombre, una basofia, un violador, un pederasta, lo que tú quieras, que tú dices, no merece vivir. Pues sí, pero yo no lo puedo matar por el simple hecho de que tiene la imagen de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Si el Señor me pone esa vara tan alta, ¿cómo no puedo agradecer? Cuando menos agradecer por salvar a ese hermano que es tan pecador, pero lo salvó. ¿Me explico? No lo agradezco por lo que es el hermano, lo agradezco porque tú lo salvaste. Ya se salvó, gloria a Dios. No sé si va a cambiar en el caminar más adelante. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Y tenemos que entender que al ser santificados, consagrados, Dios nos apartó y nos puso en una familia de la fe donde hemos sido adoptados y donde todos tenemos el mismo Padre Celestial. A todos se nos dotó del mismo Espíritu Santo y todos vamos a estar juntos por la eternidad. Entonces no puedo empezar a practicar, a agradecer a mi Señor por ellos, por mis hermanos. ¿Verdad? Muy bien. Punto 3. Está bien, me dijiste que sea agradecido siempre por mis hermanos, porque los salvó, pero eso de salvó suena muy simplista. Mira, Pablo lo abunda más aquí. ¿De dónde sale la palabra bendecidos? Fíjate, dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Fíjate bien lo que dice, por la gracia de Dios que os fue dada. De ahí sale. ¿Entiendes qué quiere decir esa expresión? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos. Ahí está. Eso es muy bendecido. El siguiente versículo. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, han sido tan bendecidos los hermanos. Hemos sido tan bendecidos. Esas son más razones que nos da Pablo. Y esta expresión, la gracia de Dios que nos fue dada. Ahí particularmente se refiere todo lo que explicó ahorita el hermano Yosimar en la mañana, la salvación. Y la salvación se refiere a todo el paquete. Esa gracia, y a veces estamos tan acostumbrados a hablar de la salvación y de la gracia, que a veces somos un poquito, ya no nos causa impacto el hablar de ello, ¿no? Pero gracias, fíjate lo que dice, es un regalo e inmerecido, ¿no? Ya con eso tiene muchas implicaciones. Es el favor de Dios, y es favor, ¿se entiende? Por alguien que no lo merece y que no puede obtenerlo por ningún mérito propio o esfuerzos propios y que es impagable. Todo eso es gracia. Por eso es tan valioso y ser tan bendecido
nada más por el hecho de otorgarte el paquete de la salvación. Por la gracia, es que ese concepto es tan vasto. Y ahí conlleva bondad. Por eso la gente, estos arminianos o esta gente, y siempre me acuerdo de esta hermanita, y lo repito mucho, que duró añísimos con nosotros, que tenemos teología bíblica y reformada, y que siempre preguntaba en la escuela dominical, ¿pero por qué Dios nos salva a todos? No podía entender eso. Porque es por gracia que no entiendes. Si salvara a todos ya no sería gracia. Sería injusto salvar a todos. No puede. Es que cuando entiendes que no debió haber salvado a nadie, porque la pregunta es, ¿por qué no salvaste? Pues por gracia. Cuando entendemos ese concepto es cuando decimos, ok, ya entendí. Pero cuando haces esa pregunta es que no entiendes el concepto teológico de gracia. Y gracia conlleva bondad y misericordia divina. Y eso, cuando lo entendemos, esas personas son las que se convierten en mejores adoradores, o son las personas que más fácilmente pueden adorar a Dios porque tienen muy claro el concepto de gracia, ¿sí? Que los que todavía no lo entienden. Son personas que caen más en humildad y son más agradecidas. Por eso somos tan reiterativos en enseñar esos términos teológicos que a veces pueden ser. Cuando entendemos que el costo de la gracia fue altísimo, que es impagable, por eso pone la parábola de los dos siervos deudores, ¿se acuerdan? Que uno le debía a uno una cantidad pequeña y el otro le debía una cantidad exorbitante e impagable, y el rey le perdona a ese que debía mucho, y el que debía mucho va con el que le debía poco y lo quiere ahorcar para que le pague y lo mete a la cárcel. Esos somos nosotros, ¿no? Y el rey es Dios. El don de la salvación, ¿verdad? A veces somos muy simplistas con eso de la salvación, y Yosimar explicó muy bien, y me gustó que se apasionó cuando estaba explicándole la salvación, porque, y también a veces distorsionamos el concepto del milagro, y cuando ya verdaderamente hablamos de un milagro, ya no nos trae chiste, porque pasan cosas en la vida que les ponemos la etiqueta de milagro, y no son milagros. Los milagros son escasos, porque son totalmente sobrenaturales, rompen todas las leyes. No porque alguien no puede explicarlo, ya es un milagro. No, eso no lo hace. Mira, el milagro que ocurrió con nosotros fue, para que entiendas lo de la gracia, para que entendamos mejor lo de la gracia, es darle vida a un muerto. Y tú dices, bueno, vete a un panteón, y eso que es un ejemplo muy trillado y muy bobo, vete a un panteón, hable la Biblia y léele a un muerto a ver qué va a pasar, y todo va a decir, pues no va a pasar nada porque está muerto. ¿Verdad? Eso sí lo entiendes. Pues ¿sabes lo que es darle vida a un muerto espiritual? O si tú te acuerdas cuando estabas muerto y cuando fue el cambio. ¿Sabes lo que es darle vista a un ciego espiritual? ¿Sabes lo que es hacerle la operación quirúrgica de ponerle un corazón de carne con uno de piedra? ¿Sí sabes qué es eso? ¿Sabes lo que es que la misma persona sea la misma persona, pero le cambia la naturaleza? No tiene dos naturalezas como dicen los arminianos. Nada más tenemos una, y nos quitó la pecaminosa y nos dejó una intacta nueva. ¿Sabes que estamos en la posición? Yo sé que algunos no lo creen. Nosotros podemos dejar de pecar. ¿Sabías eso? Esa es la noticia, te la aviento. Nosotros podemos dejar de pecar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia, el hábito, los anhelos todavía para pecar. Pero tú tienes la capacidad para no pecar. Tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza nueva. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es increíble. Es como cuando vamos a estar allá en gloria. Allá no vamos a tener la capacidad para pecar. Sería imposible para allá pecar. No existe esa posibilidad. Y aquí tenemos las dos opciones. Puedes pecar o no pecar. Pero todos decidimos pecar. Eso sucedió. Y si no, lee Sproul. Su santidad ahí lo explica muy bien Sproul, ¿verdad? Porque es algo, yo sé que algunos a lo mejor dicen, ya se nos torció, pero no. ¿Sabes qué significa eso de la gracia? El ser tan bendecido que Dios tome tu lugar. ¿Sí sabes que ellos, cuando me explicaron la primera vez el Evangelio, me dijeron, y yo le decía al amigo, sí, pero no creo eso de la fe y de la Biblia. Me mostró, estábamos ahí, me decían, ¿ves esas hormiguitas? ¿Tú crees, a ti te importa lo que piensa esa hormiguita? Pues para nada. Bueno, es lo mismo. Dice. ¿Tú crees que importa lo que tú piensas? Me dijo. Y yo, pues no. Bueno, dice, es lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Es que Dios tome tu lugar, que eres tan insignificante. Ese es el milagro. Dios tomó mi lugar. ¿Sabes qué? Es que Dios se atribuya
todos, aquí también los arminianos están en contra, todos, absolutamente todos los pecados, porque ellos creen que nomás los pecados pasados, todos se los atribuyó a él. Increíble, ¿no? Toda mi deuda la tomó. ¿Sabes qué? Dios te atribuye aparte la vida perfecta de los 30 y tantos años que vivió Cristo a mí, y ahora por eso yo puedo orar. Ahora por eso puedo ir al trono de gracia. Ahora por eso soy adoptado. Por eso fui redimido. Nada más. Porque ahora ve en mí la vida perfecta. Así yo ahorita, yo voy a decir una barrabasada. Mate a alguien se me salió un tiro en mi pistola y lo vi dentro de la casa y me ganó la ira y lo maté. Aún así, me distrajo, aún así, sigo perdonado. Y sí, aún ahí, Dios me sigue viendo perfectamente, porque me ve a través de Cristo. ¿Sí entiendes? Ese es el milagro. Así es el milagro. Para entender esa gracia, y por eso somos tan bendecidos. Y lo dice la expresión, porque en todas las cosas fuiste enriquecido. ¿En qué sentido? Si gustan acompañarme a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Que también lo mencionaron ahorita. Efesios 1:3. Y lo predicamos allá en IBR hace algunos domingos. Dice, bendito sea Dios. Y esa expresión bendito es decir, alaben, elogien a Dios. Y tú puedes decir, ¿pero por qué? Que nos bendijo. Ahí está. Porque nos bendijo en tiempo pasado. La gramática es importante. ¿Cuándo nos bendijo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales. Allá en la morada de Dios, dice. Según nos escogió. ¿Cómo te va a elegir? No hay mérito alguno y me eligió. Eso es una riqueza. ¿Cuándo? Antes de que entrara el cronómetro del tiempo. No existía la dimensión del tiempo todavía. Eso es increíble. No existía nada. Pero en la mente de Dios dijo, Luis está escogido. Pero Luis no existe. En la mente de Dios sí. Fíjate que Dios no se mueve en la dimensión del tiempo. Él está en el pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo. Eso es ser omnipresente. ¿Sí? Y omnisciente también. Dice, para que fuera santo y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado por medio de Jesucristo, según el puro afecto, porque él quiso, se le antojó. No hay nada de mérito alguno. Y nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención y tenemos el perdón. ¡Wow! Esa es esa gracia. Por eso son tan enriquecidos los hermanos. Entonces dice, ¿no puedes agradecer por ello? Claro que sí. No hay razón alguna para no agradecer por mis hermanos, porque todos mis hermanos recibieron eso, independientemente del testimonio. ¿Sí? Ahora, dice MacArthur, hemos sido enriquecidos en todos los sentidos. En el pasado, en la mente de Dios, hizo todo este paquete. En el presente nos santifica y en el futuro nos va a glorificar. Dice, el pasado ya está solucionado, el presente hay toda la provisión necesaria y el futuro está asegurado. Por eso a los arminianos les molesta, porque ellos creen que caes de la gracia. Y eso es terrible. ¿Cómo vas a agradecer por alguien que posiblemente va a caer de la gracia? Tú no puedes hacer eso. No sé cómo pueden predicar este pasaje. Mira lo que dice Pablo en Colosenses. Ustedes ya están completos en él. O sea, no ocupo más yo. No hay nada que añadir. Todo está hecho. Todo está hecho. Increíble, ¿no? Es más, yo no puedo hacer absolutamente nada para que Dios me ame más. Nada. Ni tampoco puedo hacer algo para que me ame menos. Qué increíble es eso. Yo a mi esposa le pongo la condición. Yo sigo contigo, sí. Me sigues queriendo. Es mentira, no es cierto, ¿no? Pero ¿a poco no hacemos esa condición entre nosotros, no? Yo lo trato bien, sí, él me trata bien, ¿no? Sigo con ella, sí, me es fiel. Dios no es así. Dios no es, todo lo tenemos en Cristo, estamos completos. Corintios, lo mencionaba en la mañana, 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todos son hechos nuevos, tanto como mi nueva naturaleza. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, hablando de esto, y a la piedad, ya te fueron dadas. O sea, todo lo que yo necesito para caminar santamente, ya lo tengo. Solamente que soy un necio y rebelde.
soy negligente, pero ya lo tengo. Todo el paquete que ocupo, ya lo tengo. Penúltimo punto. Aparte, le tengo que agradecer a Dios. Amén. Me pasó esto. Aparte, por la capacitación. ¿A qué sentido se refiere Pablo con la capacitación? Aquí los carismáticos distorsionan este pasaje. Dice, gracias doy siempre por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. O escucha, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí distorsionan a ellos. ¿Qué significa eso? Ahorita lo explicamos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada os falta ni ningún don. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Eso de que fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia. Aquí ya Pablo es el más específico. En toda palabra y ciencia está hablando de dos dones en específico. Dos dones espirituales. El don de la palabra es aquel don que da el Espíritu Santo a todos, ¿sí? A todos los creyentes, que es la capacidad, simplemente la capacidad de transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Así. Y conocimiento o ciencia se refiere al contenido o el entendimiento que Dios nos da para poder transmitir ese mensaje. Juntos es lo que evangelizamos. Así es fácil. No importa si un hermano es muy elocuente o alguien es muy letrado y muy preparado, tiene una personalidad totalmente extrovertida o introvertida. Todos tenemos este don. Todos. Solamente que mi pecado es que yo soy tímido, soy introvertido, me da pena. No. Pero tú tienes ya ese don. Solamente que no lo quieres usar. Todos lo tenemos. ¿Cómo no agradecer a Dios por ello? Dice Pablo. Has sido capacitado. Has sido capacitado. El problema es que nosotros somos los que en nuestro pecado impedimos que eso sea, ¿verdad? Dice, y si observamos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes de tal manera que no os falta ningún don. Esto de manera específica, la iglesia de Corintio en realidad tenía todos los dones, es increíble, todos los dones, pero no tenían fruto. El fruto es más importante que el don. Si aquí una persona me dice, hermano, yo quiero participar en el ministerio de alabanza, muy bien, y pues vamos a ver que conozca todos los instrumentos, los domina perfectamente, tiene una voz maravillosa, canta, es bueno para dirigir a los hermanos, pero pues no tiene fruto, es medio carnal, es inmaduro, es imprudente, y tiene un mal testimonio, pues lo ponemos. Claro que no, porque es más importante el fruto que el don, pero ambos se tienen que desarrollar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la iglesia de Corinto era increíble, que había sido dotada todos los dones, pero era la iglesia tal vez más inmadura en su tiempo, más mundana, era terriblemente mala, ¿verdad? Eran tan carnales, eran bebés inmaduros, problemáticos, en fin, terrible testimonio. Pero ahora toda la iglesia en todo el mundo ha sido capacitada con dones, no con todos. El Espíritu Santo es Dios y es tan sabio que da lo que necesita nada más. Nos da lo que necesitamos de dones. Y cuidado con estar anhelando el don de otra persona. Tú tienes que descubrir qué don te dio o dones y desarrollarlos para el bien de la iglesia y dentro de la iglesia. De tu iglesia, no de las iglesias. Mi responsabilidad es usar mis dones en la iglesia donde Dios me puso, principalmente. ¿Sí? Entonces, si te fijas, en el primer punto vimos el enriquecimiento, cómo Dios nos dotó por medio del Espíritu Santo, y es para nuestro bien. Después nos dio dones, ¿sí? Que es el de la palabra y la ciencia, que es para los inconversos. Y el resto de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. ¿Te fijas cómo Dios nos equipa completamente? Dios ha equipado perfecta y completamente a la iglesia. Todos, ¿cómo van a agradecer por ello? Hay que entender que algunos somos boca, algunos somos mano, algunos somos pies, algunos somos mente. ¿Me explico? Pero la boca no es más que la mano, el pie no es más que la mano, en fin. En su sabiduría Dios lo reparte como Él quiere, ¿verdad? Y tenemos que entender una cosa. No es lo mismo talento que don. Nosotros cuando nacemos de nuestros padres biológicos, genéticamente, por herencia,
A veces Dios permite que nazcamos con ciertos talentos, algunos con talentos extraordinarios, pero son talentos que traemos de nuestros ancestros, de nuestros padres, aún de nuestros abuelos, ¿no? Genéticamente se puede transmitir a la segunda o tercera generación. Hasta ahí. Cuando Dios nos adopta a la iglesia y nos convertimos y por medio del Espíritu Santo nos dota de dones espirituales que son sobrenaturales. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, si alguien tiene el talento para enseñar y decide estudiar para maestro, que ahí tenemos aquí varios, oren por ellos, ¿verdad? Y tienen el talento para enseñar, eso no quiere decir que vayan a ser buenos para enseñar la Biblia. No es lo mismo el talento para enseñar que el don para enseñar las Escrituras. No es lo mismo. ¿Sí? Se requiere, puede que alguien tenga el don para enseñar la Biblia y no tenga el talento, y es buenísimo, porque para eso tiene el don. ¿Se entendió la diferencia? Porque muchos creen y confunden los talentos y lo ven y dicen, no, va a ser muy bueno. No, si no tiene el don, no importa que tenga el talento. ¿Sí? Se me pasó, no lo tenía. Bueno. Eso es importante entenderlo y poderlo. Bueno, no, tenía algo comentario con eso. Ahora, el ser dotados con los dones espirituales, hay una responsabilidad con ello. Por ejemplo, ¿recuerdan la parábola de las 10 minas? No la de los talentos, que muchos confunden tristemente esa expresión, porque la Reina Valera lo traduce como talento, que es una medida de dinero, por decir algo, como de plata o de oro. No son talentos como la palabra que usamos nosotros para talentos. Entonces, las 10 minas, ¿qué enseña? ¿Se acuerdan que a uno le dio 10, a uno le dio 5 y a otro sí? Y cada quien lo usó de la manera proporcional a sus capacidades, menos el último, ¿verdad? Entonces, lo que nos ilustra esa parábola es nuestra fidelidad de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, si Dios me dio estos dones espirituales, úsalos. Es increíble que existen hermanos que han sido dotados, porque todos hemos sido dotados con ciertos dones y no los usamos. Porque estoy muy ocupado en mi vida, que por mi nieto, que mi nieta, que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa, que mi trabajo. ¿Para qué crees que te dotó el Espíritu Santo? Acuérdate lo que le dijo al final al de la una mina, que no la usó. Y mira lo que le dijo a los otros. Siervo fiel. Y al otro fue bastante duro el Señor. Entonces, si te dio dones, identifícalos y úsalos. ¿Sí? Último punto. Por la evidencia. O sea que yo le tengo que agradecer a Dios por la evidencia. ¿La evidencia de qué? Dice, ¿sí lo puse? No sé si lo puse completo. Dice, bueno, repito, en el versículo 6 básicamente, bueno, el 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él con toda palabra y ciencia. Y lo dice el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada. Así que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. ¿Sí? O sea, la evidencia, el testimonio que nos da Dios de que en realidad yo soy creyente. ¿Verdad? Aquí ya encontré donde puse la diferencia entre el don y talento. Lo tenía más abajo y más que me adelanté, pero bueno, no importa, ya lo explicamos. Ok. Una de las doctrinas más atacadas y que nosotros comúnmente las promulgamos y las enseñamos constantemente y son atacadas, está dentro del grupo de las llamadas doctrinas de gracia, se llama la perseverancia de los santos. Yo sé que la mayoría de ustedes lo han escuchado. El título está mal porque perseverancia de los santos parece ser que está haciendo énfasis en las personas, como que los santos son los que perseveran, pero no. La responsabilidad es de Dios, pero esa doctrina de perseverancia de los santos lo que enseña es que ningún creyente puede caer de la gracia. ¿Sí? Todos, absolutamente todos los creyentes tienen asegurada su salvación, independientemente de cómo vivan. Cuidado con eso nomás, hay que entenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una manera de
yo saber que soy creyente, ¿qué es? El que persevera. Si Dios en su gracia me mantiene perseverando, eso es un testimonio para mí de que realmente soy creyente. Y eso me trae una seguridad. ¿Sí? Eso es la evidencia. Y eso me lleva a agradecerle al Señor. ¿Estamos? La perseverancia de los santos. No hay nada, pero nada absolutamente que pueda cancelar la gracia de Dios que nos ha otorgado. ¿Y cómo se manifiesta? Con la perseverancia. Y si alguna persona puede llegar a tal vez en algún momento de su vida, que todos creo que hemos pasado, en dudar de si soy salvo o no, tenemos esto. ¿Cuál es la evidencia? Primero, Dios nada más a la iglesia dota de dones. A las personas de afuera no los dota. Entonces, una evidencia de que Cristo mora en mí es que te ha dotado con dones espirituales. Uno es la perseverancia y el otro testimonio son los dones espirituales que en Cristo nos han dado. ¿Sí? Traigo un ejemplo aquí, mira. Una persona que ustedes conocen muy bien y quieren mucho, esa persona era introvertido, antisocial. Cuando iban a una reunión, aún con su esposa, ya siendo adulto, no hablaba nada. Le preguntaban algo, no contestaba, y cuando llegaba a contestar, tartamudeaba. Tenía un problema muy serio para socializar y para comunicarse. Bueno, esa persona, cuando el Espíritu Santo vino a su vida, lo dotó con el don de la predicación. Y el día de hoy esa persona es un predicador muy popular, conocido, Brian. Él está totalmente convencido que es salvo, nada más por ese don que Dios le dio. Ese cambio tan notorio nada más puede ser sobrenatural. No hay nada de, fui con un psicólogo, con el psiquiatra, tomé ciertas terapias y por eso cambié tanto. No, no existe. La única manera de ese cambio tan radical de Brian es por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ese es un testimonio. Esa es la evidencia. Por eso Brian debe agradecer mucho a Dios. Porque tiene esa confirmación. ¿Sí? Existía otro hombre que era un terrible ateo, ¿sí? Que se dedicaba a hablar mal de la Escritura, a pelearse con cualquier persona que tuviera una religión y usara la Biblia, ¿sí? Y un día se dedica a vender la Biblia por años, la enseña con ahínco, la estudia con ahínco y la predica. ¿Cómo puede haber ese cambio tan radical? Fui yo. Y un hombre que nunca le gustó la escuela, nunca le gustó estudiar, nunca agarró un libro, era terrible, hasta la universidad. Y un día, Dios le da ese don y se convierte hasta en fada a veces de tanto que habla de los libros, de los autores, de los predicadores, y estudia con tanto ahínco una de las maestrías más exigentes. Y ahora es expositor de la palabra. Tony. Solamente eso puede ocurrir por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos haber hecho ese cambio. Era imposible hacerlo. Y no estoy exaltando a nadie. Estoy exaltando al Espíritu Santo. ¿Sí? Y otro punto, no deseo profundizar mucho aquí, porque pues ya lo hemos estudiado. Aparte de los dones, como dije, están los frutos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese testimonio de que Dios me ha dado esos dones, también están los frutos. Es la manera que yo tengo la evidencia de que Cristo mora en mí. ¿Por medio de qué? De los frutos. Gálatas 5:22. El fruto del amor es, y ya lo saben ustedes. Y última manera de tener la evidencia de que Cristo mora en mí, ¿cuál es? Mi caminar. Mi caminar. Mira, te voy a leer rapidito. Segunda de Pedro, ya para acabar. Segunda de Pedro 1:5. Vea lo que dice Pedro. Ustedes también, poniendo toda diligencia en eso. Ahí está, poniendo toda diligencia en la santificación. Añadida a tu fe, virtud. A la virtud es una escalerita, ¿no? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque, escucha lo que dice. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer
firme en nuestra vocación y elección. Fíjate lo que dice, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Es decir, una manera en que a mí me es un testimonio, una evidencia de que realmente soy creyente verdadero, es el caminar. ¿Cómo es nuestro caminar? Yosimar explicaba en la mañana, ¿no? Es cierto, hay un sub y baja en nuestra vida, pero siempre la tendencia del cristiano es hacia arriba. Si no es así, tienes toda la autoridad para dudar de tu salvación. ¿Me explico? Una persona que no se santifica, todo esto que estamos diciendo de Pedro, es el proceso de santificación. Una persona que no se santifica, no es creyente. Sin santidad, nadie verá a Dios, dice Hebreos. Así es fácil. Pero, aunque se santifique poco, cuidado nada más de confundir santificación con moralidad, que eso es muy común el día de hoy en las iglesias. Cuidado con eso. Hay una línea delgada donde muchos confunden. Ay, yo no hablo malas palabras. Eso que es muy santo, eso es moral. Una cosa es lo moral y otra cosa es lo espiritual. Esto es lo que quiere Dios. Esa es la santificación. El que se santifica es verdadero creyente. Ningún inconverso se puede santificar, no puede. Lo más que hacen es moralidad. Moralidad. Entonces, dones, frutos de una vida piadosa. Esa es la evidencia de que Cristo mora en nosotros. Eso es. Y si esas tres cosas hay en mi vida, ¿qué tienes que hacer? Agradecerle a Dios. Tengo que agradecerle a Dios. Esa es. Para eso es eso. Para eso. Entonces yo tengo que agradecer a Dios ¿cómo? Constantemente, siempre. ¿Por quién? Por mis hermanos. ¿Por qué? Porque han sido tan bendecidos y los ha capacitado con todos los dones necesarios y por la evidencia que hay en sus vidas de que realmente son salvos. Nada más por ello yo tengo que agradecer a mis hermanos. Todos nosotros tenemos que estar constantemente agradeciendo. Y si te fijas, y no se enojen, pero uno de todas las iglesias que he estado, que casi siempre todos, no sé por qué ponemos al ombligo de la semana el miércoles, las reuniones de oración, chécate cuál es lo más popular que pedimos en la oración. Me duele la uña enterrada, oren por mí, ¿no? Me zumba el oído, oren por mí. Y no está mal que pidas por ello, está bien. Pero si vengo el miércoles, voy a traer lo más importante, lo otro. Yo la uña oro en mi casa por mí, le digo a mi esposa ora por mí, pero voy a por lo importante. No he oído por alguien que diga, quiero que oren que soy bien pecador, ayúdenme a orar porque estoy batallando mucho. Oren por todo el agradecimiento, me falta ser más agradecido por mis hermanos. Esas son cosas importantes, esas, ¿verdad? Pero tenemos un ídolo que se llama salud. Tenemos un ídolo. Nos toca la salud del Señor y no, hombre, ahora sí el miércoles oren por mí. Y está bien, tenemos que orar por todo. Pero hay cosas que tienen una prioridad en lo espiritual. ¿Sí? Amén.